y es cuando una ley nos causa un perjuicio porque consideramos que esta ley es inequitativa, porque trata igual a gobernados que estamos en la misma situación, o porque es desproporcional, es decir, que el impuesto que crearon nuestros diputados y senadores, bueno, no atiende a nuestra capacidad económica. En los últimos años, los amparos que se han promovido contra leyes, llámese costo de ventas, que es un apartado de la ley del impuesto sobre la renta, amparos contra la ley del impuesto empresarial a tasa única o IETU, amparos contra el impuesto a los depósitos en efectivo, bueno, Sí. no han sido favorables para los contribuyentes por criterios inentendibles de la Suprema Corte, que cambia de criterio cada año, pero bueno, ahorita todavía están en el inter de si se van a resolver favorables o no, pero la realidad de las cosas es que a como se ha venido comportando nuestra Suprema Corte, atendiendo más bien a criterios políticos y no jurídicos, Así es. bueno, parece que no son tan favorables las expectativas de cómo se va a terminar resolviendo estos amparos. Pero para que quede claro nuestro auditorio, platico un ejemplo real y actual de cómo un impuesto que existe en una ley nosotros podemos declararlo inconstitucional y quedar relevados del pago de ese impuesto, o bien que lo que ya pagamos nos sea devuelto. Por ejemplo, hablando de impuestos, hay impuestos federales, es decir, que tienen aplicación en todo el país, impuestos estatales que solo tienen aplicación o vigencia en el estado que los crea, llámese Jalisco, Aguascalientes, Quintana Roo, e impuestos municipales que pudieran aplicar solo en determinados municipios. En el caso de Jalisco hay un impuesto que se llama impuesto por adquisición de automotores usados, y yo creo que la mayoría de los jaliscienses o un gran sector de ellos hemos incurrido en ese impuesto, es decir, siempre que compramos un carro usado, al ir y Cambiar darlo de propietario. dar la alta del nuevo propietario, nos lo cobran, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese impuesto, pues bueno, nos cobra una tasa sobre el valor del vehículo, el valor que la Secretaría de Finanzas le da al vehículo. Entonces, de manera general, los impuestos se crean por varios elementos, ¿no? Sujetos, que es quién lo paga, quién lo cobra, el objeto, la base, la tasa y la tarifa. La base es la cantidad sobre la cual vamos a aplicar la tasa para pagar el impuesto. Entonces, todos estos elementos que constituyen un impuesto deben estar contenidos en la ley. ¿Y qué significa que estén contenidos en la ley? Que cuando el Congreso local, en este caso la Cámara de Diputados de Jalisco, creó esa ley, debió prever todos esos elementos. Si no los definió claramente y dejó lugar a dudas, entonces esa ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque todos los elementos del impuesto no están explicados en la ley. Y en el caso del impuesto sobre adquisición de autos usados, bueno, existen dos violaciones constitucionales claras. Una es que la propia ley, increíblemente, le deja la facultad a la propia Secretaría de Finanzas para que ella diga sobre qué valor vamos a pagar el impuesto. Es decir, la Secretaría de Finanzas discrecionalmente dice tu carro vale tanto. Y aunque en la realidad económica mi carro valga 100,000 pesos, ella puede decir vale 300,000 y sobre eso pagas. Eso calcula. Entonces, bueno, esa es una violación al principio de legalidad en materia de impuestos, y con base en ese argumento un juez de distrito nos ha concedido los amparos para dejar de pagar ese impuesto. Y otro defecto que contiene esa ley que crea el impuesto de adquisición de autos usados es que da un trato inequitativo. ¿Por qué? Porque establece unos saltos desproporcionales en cuanto a la tasa que se nos aplica. Es decir, dice, si tu auto vale de 0 a 100,000 pesos, pagas, por decir algo, no recuerdo la cifra exacta, el 1%. De 100,000 un peso a 200,000, el 2%. De 201,000 a 300,000, el 3%. Sí, pues muy convenientemente. Entonces, es inequitativo. ¿Por qué? Porque alguien que tenga un carro de 200,000 y otro de 201,000 pesos, por 1,000 pesos de diferencia o incluso por 1 peso de diferencia ya brinca un punto porcentual. Entonces, a dos personas que tienen la misma capacidad económica reflejado en el valor de su vehículo, pues les cobra ya una tasa diferente. Entonces, increíblemente, nosotros por hobby hemos promovido estos amparos para familiares, amigos, siempre los ganamos. Digo por hobby porque no son montos tan significativos, ¿no? Va de 8 a 15,000 pesos, etcétera, y bueno, los pagamos, ganamos el amparo,
y el juez le ordena a finanzas que en 24 horas nos devuelva esa cantidad, ¿no? Y bueno, habla de la pereza de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, que aunque la ley esté mal y hay algunos gobernados que estén promoviendo amparos y logrando recuperar ese dinero, no hacen nada igual por modificarla, cuando tranquilamente un diputado pudiera promover el día de mañana una iniciativa de que se reforme la ley, se eliminen esos vicios y bueno, sea un impuesto que se esté pagando y recaudando ordinariamente, ¿no? Claro, y es muy sencillo realmente, pero pues bueno, como tú dices, es la pereza de no poner ese orden, ¿no? En la ley. Exacto. Sí, no es de extrañar a nuestros gobernantes, o pereza o ignorancia, ¿no? Porque Suele tenemos suceder. cada representante que, bueno, será tema de otro Otro programa y hasta sí. varios. Sí, oye, increíble. Ok. Pero bueno, son escenarios que mucha gente desconoce. Yo cuando les he platicado, oye, podemos recuperar este impuesto y la gente se sorprende, ¿no? Ujú, La tenencia durante muchos años la pudimos estar recuperando ujú. porque tenía elementos de inconstitucionalidad muy similares a los que te acabo de mencionar. Sin embargo, a raíz del 2003, si mal no recuerdo, ya hubo varias reformas, cambios de criterio en la Suprema Corte que dijeron, ¿sabes qué? Ya, siempre no es inconstitucional este impuesto y lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, por ahí todavía nos suele preguntar mucha gente, oye, que la tenencia es inconstitucional, ¿puedo recuperar mi dinero? No lo es, ya existen criterios amplios de la Suprema Corte Le que hicieron sus dicen ajustes. que no es posible ya obtener un fallo favorable. Entonces, ¿no es verdad que hay un estado en el país en el que ya hubo este fallo? Ah, bueno, aquí sería un escenario diferente. Querétaro, se ha mencionado Ajá, últimamente, ajá. a iniciativa del gobernador, pretende derogar este impuesto y ya no cobrarlo. Ujú. Aquí sería diferente, ¿no? No es tanto que nos liberemos del pago a través de un juicio, sino que las autoridades respectivas estarían creando los mecanismos para que ya ningún gobernado pague el Sí, que es impuesto. lo mejor, ¿no? En este caso, después de todos los años en los que estuvimos peleando la inconstitucionalidad para que finalmente la mayoría, pues ya proceda. Exacto, sí. Aquí me llama la atención porque, bueno, el impuesto de la tenencia está contenido en una ley federal creada Ujú. por el Congreso de la Unión. Luego, entonces, un gobierno de un estado no puede modificar esa ley Sí, pues se supone que federal. no va así el procedimiento. Exacto, entonces ahí me llama la atención cuál será el mecanismo que implementará este gobierno. Quizás se abstenga de ejercer sus facultades de cobro solamente, porque aunque es una Ah, ley federal, son los estados quienes recaudan la tenencia. Entonces ujú. pudiera ir por ahí, ¿no? Aunque de hecho, a nivel federal, ya la tenencia está derogada, pero a partir del 2012. Supone que a partir del 2012 el gobierno federal se desentiende por completo de este impuesto y ya será cada estado en lo particular el que decida si crea un impuesto estatal de la tenencia o no. La Ujú. realidad de las cosas es que yo creo que la mayoría lo van a implementar porque pues es una fuente importante de recursos para los Claro. estados. Sí, pues se ponen a hacer cuentas, pues son millones y millones los que perderían, ¿no? Millones de pesos. Exacto, sí, por ejemplo, tengo entendido que aquí en Jalisco el número de vehículos que pagan tenencia anda alrededor de el millón de unidades. Entonces, si en promedio cada auto pagara 5,000 pesos, pues estamos hablando de 5,000 millones de pesos cada año, ¿no? Entonces, no es tan fácil dejar de recaudar este tributo, porque bueno, si lo dejan de recaudar, ténganlo por seguro Van a crear que van otro. a crear otro impuesto o nos van a subir el predial o las tarifas del agua, etcétera, etcétera, Claro, ¿no? claro. Pero difícilmente es Se factible que va, desaparezca, sí, pues sí, está complicado. así ¿Qué es. tal? Entonces, entonces las expectativas de que sí procedan los amparos, que sí procedan la defensa fiscal, es alta cuando se hace de manera adecuada. Sí, actualmente y por la tendencia de la Corte, amparos contra leyes, llámese IVA, renta, IETU, IDE, cada vez es más complejo ofrecer una expectativa de que se va a ganar el asunto. No Ujú. porque la ley no sea inconstitucional, sino porque, reitero, lamentablemente nuestros ministros de la Corte han adoptado criterios en virtud de razones políticas y no tanto jurídicas, ¿no? Ujú. Jurídicamente, cualquier especialista en derecho puede asegurar que el impuesto es inconstitucional y demostrar por qué viola tales principios constitucionales. Ujú. Pero, pues bueno, si los ministros tienen ciertas prerrogativas, ciertas concesiones, pensiones multimillonarias una vez que se retiran, etcétera, etcétera, pues bueno, suelen dejar
una ligera sospecha de que, por qué en ocasiones inexplicablemente cambian de criterio. Ujú. Y bueno, se entiende que es para